Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de orden jurídico de Favor Libertatis. En esta ocasión veamos un par de pinceladas del orden jurídico de uno de los países escandinavos más antiguos, cuna de los juguetes Lego y del escritor Hans Christian Andersen, el Reino de Dinamarca. Orden jurídico de Dinamarca. Ojito con esto, hubo un tiempo en que Noruega, Islandia y Dinamarca compartieron la misma bandera y la nacionalidad, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y con Islandia hasta prácticamente el año de 1918. Hoy día, Dinamarca es una monarquía constitucional, la actual jefa de estado es la reina Margarita II. Y es que el legado escandinavo de orígenes vikingos es muy interesante. Por ejemplo, el símbolo de Bluetooth de tu teléfono o tu tableta es un homenaje al famoso diente azul del rey Harald, quien unificó los reinos en el siglo X de la Era Común. El Reino de Dinamarca tiene una población aproximada de 5.8 millones de habitantes y rankea un índice de desarrollo humano de 0.940, considerado este como muy alto. La tradición jurídica de Dinamarca es continental y escrita. La sociedad danesa es muy respetuosa y tolerante. De hecho, existe una regla, el Janteloven, que consiste en que básicamente todas las personas deben ser aceptadas y tratadas en igualdad. El Acta Constitucional danesa data de junio de 1953 y es de carácter confesional. Esto significa que Dinamarca reconoce una religión oficial de Estado, específicamente la Iglesia Evangélica Luterana. Administrativamente, Dinamarca se divide en 5 regiones y 98 municipios, incluyendo las Islas Faroe y el inmenso territorio de Groenlandia, que en los últimos años ha impulsado un fuerte movimiento de independencia. Inclusive los groenlandeses han anunciado un polémico rechazo a los acuerdos de París en caso de volverse independientes. Vale, ok, en otra ocasión hablaremos del orden jurídico de Groenlandia. El Parlamento de Dinamarca se conoce como el Folketing y se compone de 179 parlamentarios, incluyendo representantes de las Islas Faroe y de Groenlandia. Son electos para ocupar el cargo por 4 años. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, el Reino de Dinamarca es el país menos corrupto del planeta, y ello puede deberse en parte a su cultura, pero también a sus instituciones. De hecho, Dinamarca cuenta con una corte de destitución. Y es que esta corte tiene por finalidad juzgar las actuaciones de los ministros del gobierno, debido a malas conductas, mala administración o ilícitos. Sí, oíste bien, joven jurista, se puede juzgar la mala administración en el gobierno. Atentos. Sección 60. Primero, la Corte de Destitución juzgará las acciones interpuestas por el rey o el Folketing en contra de los ministros del gobierno. Segundo, con el consentimiento del Folketing, el rey también puede hacer juzgar a otras personas por delitos que puedan ser considerados como peligrosos para el Estado. Derecho en Dinamarca. En cuanto al régimen de derechos fundamentales, el Acta Constitucional danesa adoptó una enmienda en el año de 1992 para armonizar los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hay aspectos en el régimen de libertades que han provocado mitos sobre este país, y es que de hecho muchas personas piensan que Dinamarca es socialista. Nada de eso. De hecho, la sección 74 del Acta Constitucional establece que cualquier restricción al libre y equitativo acceso al comercio deberá ser abolida. Lo siento amigos, pero sí, Dinamarca apoya las libertades económicas. En Dinamarca la impartición de justicia es profesional. El Poder Judicial se compone de cortes de distrito, tribunales de apelación y la Corte Suprema. En Dinamarca, el análisis de constitucionalidad de actos y normas corre a cargo de todos los juzgadores. Así es, este es el paraíso del control difuso. La Corte Suprema se compone de 2 cámaras y al menos 15 jueces. Es una corte muy antigua y prestigiosa y que data su creación desde el siglo XVII, en épocas del rey Frederick III. Internacionalmente, Dinamarca es parte del Sistema Europeo de Derechos Humanos y prácticamente es parte de 15 tratados principales del Corpus Juris del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como ya lo mencionamos, el Reino de Dinamarca no solamente es considerado como el país menos corrupto del mundo, sino que en libertades económicas ocupa el lugar 10º planetario. ¿Y cuál será el secreto? Pues bueno, básicamente Estado de Derecho, buena gobernanza y mercados libres. Hasta aquí por hoy. ¿Qué te parecen algunos elementos del orden jurídico de Dinamarca? Interesantes, ¿no? Por favor, no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de orden jurídico de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.